El Evangelio de hoy, según San Juan, capítulo 10, del versículo 22 al 30. Era invierno y en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. Jesús se paseaba en el templo, por el pórtico de Salomón, cuando los judíos lo rodearon y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: Ya se lo he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre manifiestan quién soy yo, pero ustedes no creen, porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco. Ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. Nunca perecerán y nadie las arrebatará jamás de mi mano. Aquello que el Padre me ha dado es más fuerte que todo, y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos concede su palabra. ¿A cuántas preguntas? Como así los judíos le preguntaban, ¿a cuántas preguntas en estos tiempos de hoy decimos quién es Jesús? Y queremos saber si Jesús es el Hijo de Dios. Muchas veces tenemos duda, ya que nuestra fe no se fundamenta en la fe de Jesucristo Santo. Jesucristo mismo estaba paseando por el templo cuando los judíos lo rodearon y le dijeron: ¿Hasta cuándo no vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslos claramente. Pues Jesucristo nos dice hoy: Ya se los he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre manifiestan quién soy yo. Ustedes no creen porque no son ovejas mías. Jesucristo mismo lo dice: no somos sus ovejas cuando no creemos en Él, cuando dudamos en Él. Pero Jesús siempre se manifiesta en todo momento y en todo lugar. Quien escucha su palabra, pues conoce la palabra de Jesucristo y lo pone en su corazón y lo pone en práctica en su vida diaria. Jesucristo conoce sus ovejas. No le podemos engañar, así como los judíos. Hay en estos tiempos muchos que dudan de Jesucristo, de su palabra, de sus obras maravillosas, en los milagros que se acontecen en nuestra vida. Pues los judíos siempre estaban constantemente asediando a Jesucristo. No lo seguían porque querían escuchar su palabra, porque no eran verdaderos cristianos católicos. Ellos siempre vivían una vida de apariencia. Querían ellos todo tenerlo. Pero Jesucristo mismo le dice a los judíos y nos dice hoy: ¿quién es Él? Pues Él es el buen pastor. Él conoce a sus ovejas. Quien escucha su palabra, Él hará morada en ese corazón, porque sus obras se ven en los actos. Cuando nosotros no tenemos un corazón dispuesto de servir a Jesucristo, pues nuestros actos harán revelar qué somos.
quiénes somos, porque Jesucristo ya se mostró quién es Él. Él es nuestro Salvador, Él es el buen pastor, Él es el que nos guía y va siempre adelante guiándonos en nuestra vida diaria para siempre fomentar el bien. Y nosotros tenemos que ser ejemplo en vida para nosotros poder ser luz de Jesucristo. Ser servidores de Jesucristo no es fácil. Si así lo siguieron a Jesucristo, siendo santo, no un pecador, nosotros siendo pecadores que hemos recibido la conversión por medio de la palabra de Jesucristo, hemos rechazado todo mal, porque escuchamos la palabra de Jesucristo. No es fácil ser servidores de Jesucristo, de cumplir la misión que nos ha encomendado a cada uno de nosotros, ya seamos padres de familia, ya seamos alguna misión que nos ha encomendado Jesucristo, ya seamos profesores, doctores, ya seamos jueces, abogados. Estamos sirviendo a Jesucristo. A seguir la obra de Jesucristo no es fácil. Pero Jesucristo mismo dice en su palabra: las obras que hago en el nombre de mi Padre manifiesta quién soy yo, pero ustedes no creen porque no son ovejas mías. Pues Dios Padre Todopoderoso se mostró y se muestra en Jesucristo. Son un solo ser. Y a través de su Espíritu Santo se manifiesta en sabiduría su palabra, porque es su palabra de Jesucristo que tiene vida y poder en nosotros. Los que hemos escuchado su palabra y lo ponemos en práctica, estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Podremos ser acechados por el maligno constantemente, más aún cuando estamos perseverando y estamos siempre queriendo hacer el bien. Siempre el maligno quedará en nuestros pensamientos tentar. Pero nosotros somos hijos de Dios y tenemos que seguir la luz de Jesucristo, porque Él es el buen pastor. Él cuidará su rebaño, sus ovejas. Nosotros tenemos que ir rechazando todo pecado en nuestra vida para ser hijos de Dios. Tenemos que ser perseverantes. Jesucristo conoce sus ovejas. No vayamos a ser como los judíos, que cada vez que escuchaban la palabra de Jesucristo, aborrecían a Jesucristo por decir la verdad. Jesucristo vino de lo alto. Vino a traer la buena nueva, la salvación para el mundo. Y no se guarda nada para sí mismo, lo manifiesta día a día, de generación en generación, en todos los tiempos. No podemos nosotros estar diciendo si será o no será el Hijo de Dios, porque si dudamos, no somos ovejas del buen rebaño, y Jesucristo es el buen pastor. Jesucristo dice: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco. Ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. Nunca perecerán, y nadie las arrebatará jamás de mi mano. Jesucristo mismo cuida y protege su rebaño. Nada ni nadie le hará daño, porque todo se le ha dado a Jesucristo. Jesucristo ha vencido todo mal. Solamente está en nosotros, en tu corazón, en mi corazón, permitir que Jesucristo viva y ser ovejas del buen pastor. Porque Jesucristo dice: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Pues seamos ovejas del rebaño de Jesucristo Santo. Jesucristo cuidará su rebaño. Si ha dado su propia vida por nosotros para la salvación de nuestros pecados, porque todo pecado es perdonado. Jesucristo lo conoce, lo más íntimo de nuestro ser. No hay pecado que no sea perdonado por Jesucristo. Jesucristo dio su vida
en la cruz. El buen pastor dio su vida por un pecador que para los hombres no vale nada, pero para Jesucristo vale su propia vida y la da en abundancia, la da para la eternidad. El maligno lo único que desea es destruir. Es egoísta. No quiere que recibamos esas gracias que vienen de lo alto. Jesucristo mismo se muestra cada día en su palabra porque Él es el pan. Él es el buen pastor. Él es el que nos guía. Es la luz del mundo. Jesucristo mismo nos dice: aquello que el Padre me ha dado es más fuerte que todo y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Pues lo que le ha dado el Padre es más fuerte. Y nadie puede arrebatar lo que a Jesucristo ha sido concedido. Sus hijos, sus ovejas. Jesucristo cuida a sus ovejas, a sus seguidores, a sus servidores. Pues nada será arrebatado de sus manos, porque es más fuerte ese poder de amor infinito de Jesucristo Santo, porque su Padre se ha dado a conocer en Jesucristo y son una sola unidad. No tengamos miedo de perseverar como cristianos católicos, de confiar en Jesucristo. Así como nosotros amamos, siendo Padre, a nuestros hijos, más aún el Padre Todopoderoso nos ama y lo transmite a través de su Hijo. Y Jesucristo mismo lo dice: el Padre y Él son una sola unidad. No pongamos nosotros en duda esa fe, porque la duda viene del maligno. Muchos protestantes hacen confundir las sectas, que son las que más destruyen la fe católica. Por eso siempre persevera en la fe que Jesucristo nos ha concedido a través de su palabra. La luz de Jesucristo se manifiesta en los corazones de sus ovejas que le siguen, porque Él es el buen pastor. Jesucristo, su palabra es la verdad, su palabra es firmeza, su palabra tiene poder. Su palabra se cumple. No hay ni una palabra de Jesucristo que se haya dejado de cumplir. Pues perseveremos en la fe que Jesucristo nos da a conocer hoy, porque Él es el buen pastor. Él es el Hijo de Dios. Y con Dios, Padre Todopoderoso, el Hijo, son una unidad. Jesucristo mismo lo dice. Y nos concede su Espíritu Santo en sabiduría y en la verdad, a proclamar. Todos estamos llamados a santificarnos por medio de Jesucristo. Jesucristo es santo y por medio de Él llegaremos a ser santos como Él, porque Él nos pide que seamos santos como Él. El buen pastor ama sus ovejas y ni una de sus ovejas perecerá, lo dice Jesucristo. No tengamos miedo de perseverar
así haya tanta maldad en el mundo, nosotros seremos sus lámparas de Jesucristo que brillarán. Brillará porque Él ha concedido a sus ovejas que lo siguen. Amén.